El texto dramático son situaciones que presentan conflictos a manera generalmente de diálogo y que son representados por personajes. La persona que crea estos textos se le conoce como dramaturgo. El propósito del texto dramático es ser representado en escenarios. Con esto nos estamos refiriendo a las obras de teatro, ya que esos textos que escribe el dramaturgo, posteriormente un conjunto de actores los va a llevar a escena en los escenarios teatrales. Organización dialógica. Diálogo. Consiste en el intercambio de ideas entre por lo menos dos personajes. El diálogo es el más utilizado en las obras de teatro. Monólogo. Consiste en que un solo personaje habla para el público, es decir, todo su discurso lo dirige hacia ellos, pero sin esperar respuestas a cambio. Soliloquio. Consiste en que un solo personaje habla para sí mismo, como si estuviera pensando en voz alta. Acción, desarrollo, nudo y desenlace. El desarrollo consiste en la presentación de los personajes que van a participar en la obra. También consiste en la contextualización del espacio en donde va a tener lugar ese suceso. El nudo es básicamente el problema que se va a presentar en la historia. Ese problema posteriormente se va a buscar darle una solución. El clímax es la parte más álgida, más cumbre, más interesante de toda la historia. Y finalmente el desenlace plantea la resolución del conflicto, es decir, la resolución del nudo, y también va a situar el final de la historia. Los personajes. Dentro de los personajes encontramos a los principales, que son los más importantes de la obra. Es decir, estos personajes desarrollan las acciones más relevantes de la historia y es por ello que los vemos más tiempo en escena. Dentro de los personajes principales se derivan dos. El protagonista, el cual tiene un objetivo, es decir, quiere llegar a una meta, pero como en toda historia, siempre va a tener obstáculos. Y para eso existe el otro personaje, que es el antagonista. Este antagonista se va a oponer a que el protagonista logre sus objetivos. Tenemos también a los personajes secundarios. Estos personajes desarrollan acciones menos importantes que la de los principales. Es decir, estos personajes únicamente van a apoyar tanto al protagonista como al antagonista a lograr cada uno sus objetivos. En el caso de los extras, estos son los personajes menos importantes de toda la historia. Básicamente buscan adornar el espacio. Adornar el espacio donde se está actuando, donde se está representando la historia. Por ejemplo, si es un centro comercial, entonces pues tiene que haber personas que parezca que están dando una vuelta por ese centro comercial o que están comprando. Si es una escuela, entonces debe de haber personajes que simulen los alumnos de una escuela para que justamente parezca el lugar del que se está hablando. Acotaciones. Son indicaciones que el escritor le da a los actores y al director para la correcta interpretación de la obra. Se escriben entre paréntesis. Esas indicaciones pueden ser sobre el tono de voz, los gestos, emociones, movimientos, vestuario o sonidos. Básicamente, las acotaciones
nos van a servir o les van a servir a los actores para la correcta interpretación de sus acciones. De manera que si tienen que gritar, entonces entre paréntesis pondrá el escritor grita. O si tiene que estar furioso, entonces entre paréntesis estará furioso, colérico, etc. Básicamente, este tipo de indicaciones, este tipo de acotaciones, ayuda mucho a darle un sentido a la historia, que no se vea la actuación muy acartonada, sin sentimientos, sin emociones, sino más bien que pueda representar eso que el escritor se imaginó cuando estaba redactando esa historia. Veamos este ejemplo. Rosalba y los llaveros. Aurora. Esos van al baile, ¿no? Lorenzo. Sí, pero al popular, no al del casino. Lola. Ya no se veía nada. Imagínate que las Galán van a ir al baile. Aurora. ¿Sí? Lola. Sí, mujer, y son unas viejas. Bueno, como tú y como yo casi. Ja, ja, ja. ¿Qué papelitos de gente? Se van a poner escotadas y pintarrajeadas. Aurora. Ay, pues yo no le veo nada de malo. Al contrario, las mujeres que llegan a cierta edad madura, sin ser viejas, deben de arreglarse y divertirse. ¿Por qué no? Bueno, en este ejemplo, como podemos notar, al inicio de el texto o al inicio del renglón, encontramos el nombre de los personajes. De esta manera nosotros vamos a identificar un texto dramático, porque al inicio está el nombre del personaje y posteriormente su diálogo, posteriormente lo que va a decir. Y entre paréntesis, como lo podemos ver aquí, encontramos las acotaciones. Se sienta, se ríe, agria. Entonces, básicamente, este es el esquema, este es pues sí, el esquema en el que vamos a encontrar a los textos dramáticos. Subgéneros dramáticos. Las obras de teatro se clasifican de acuerdo a sus características. Esas clasificaciones o también llamados subgéneros son tragedia, comedia y drama, entre otros. Pero para cuestiones del examen nos enfocaremos únicamente en estas tres. Tragedia. Características. La tragedia se va a desarrollar en un ambiente serio. Los personajes suelen ser de la nobleza, aristócratas o heroicos. Es decir, en este tipo de relatos vamos a tener a personajes de alto estatus social. La acción se conduce hacia la fatalidad. Sabemos que cual sea el desenlace de la historia terminará mal. Generalmente aparece un oráculo, vidente, profeta o adivino que prediga el futuro. Es muy común encontrar en este tipo de relatos a una persona que le diga al protagonista cuál va a ser su destino. El personaje principal se enfrenta a su destino imposible de evitar, llevándolo a su destrucción física, moral o psicológica. El personaje principal tratará de evitar su destino, sin embargo no lo logrará. Por lo tanto, en ese intento por evitar el destino, únicamente conseguirá su destrucción. En cualquier sentido, sea física, que termine muerto o sin alguna parte de su cuerpo, moral, que termine con el aborrecimiento de la sociedad o desterrado del pueblo, o psicológica con algún trauma o problema mental. Y finalmente tendremos el desenlace funesto, es decir, encontraremos la muerte al final del relato. Aquí tenemos algunas de las tragedias que seguramente conocen. Edipo Rey de Sófocles, Romeo y Julieta de William Shakespeare y Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Comedia. Características. Los personajes son del pueblo, es decir, comunes y corrientes.
En este caso, con la comedia vamos a encontrar a personajes que nosotros podemos ver en nuestro entorno. La maestra, el policía, el carpintero, el comerciante, el cerrajero, etcétera, etcétera. Se muestran los defectos y vicios de los seres humanos a través de arquetipos. En este caso, la comedia se va a burlar de ciertos vicios o defectos que tengan los seres en nuestro entorno: drogadicción, alcoholismo, avaricia, etcétera, etcétera. Seguramente recordarán esta caricatura del Chavo del Ocho y particularmente a este personaje, Kiko. Kiko es un arquetipo. Un arquetipo es un modelo social. En este caso, es un modelo social que nosotros podemos ver reflejado constantemente en nuestro entorno. Kiko es un arquetipo. Kiko tenía las características de un niño consentido, mimado, presumido, egoísta. ¿A cuántos Kikos no conocemos? Básicamente, Kiko representa a un niño mexicano, el modelo de un niño mexicano con estas características. ¿Recuerdan a Don Ramón? Seguramente ustedes conocen a muchos Don Ramón. Por ejemplo, el típico señor holgazán, el típico señor desempleado. Todos los personajes de esta caricatura muestran algún arquetipo de la sociedad mexicana. El contenido se exagera o ridiculiza en el intento por provocar la risa del receptor. Seguramente recordarán también cuando doña Florinda le daba una cachetada a don Ramón. Este giraba muchas veces. En este caso, esa acción como tal no es real. Si nosotros cacheteamos a alguien, esta persona no girará a tal grado como lo hacía don Ramón. Pero en este caso se tuvo que exagerar esa acción a tal grado de hacerla ridícula para que al receptor le provoque la risa. Aborda temas que preocupan al pueblo. La temática que va a abordar la comedia van a ser temáticas comunes, temáticas o situaciones que podemos ver reflejadas en nuestra vida cotidiana. Tiene un lenguaje ligero justamente porque los personajes son comunes y corrientes. Y el final va a ser feliz. A diferencia de la tragedia, la comedia es lo opuesto. Si se dan cuenta, en la tragedia encontrábamos un final funesto. En este caso no, en este caso va a ser un final feliz. Los personajes, como recordarán, en la tragedia eran de alto estatus social. En este caso no, en este caso el estatus social es inferior. Algunos ejemplos de comedias son El Avaro, Tartufo y El enfermo imaginario, estas tres historias de Molière. Drama. Características. Se mezclan los elementos trágicos y cómicos. Pretende hacer reír y llorar al público. Aborda temas comunes de la sociedad, pero los relaciona con la dimensión trágica del ser humano. El final puede ser feliz o funesto de acuerdo al desenlace que le quiera dar el dramaturgo. En este caso, el drama, o también llamado tragicomedia, se encuentra en un punto intermedio entre la tragedia y la comedia. Como podemos ver, se van a mezclar elementos tanto trágicos como cómicos. Esta mezcla de elementos va a depender de la historia que nos va a presentar el dramaturgo. Por lo tanto, a grandes rasgos podemos decir que va a ser una historia que va a mantener al público en cierta agonía, pero también en algunos momentos le va a dar esa risa, esa burla. Un ejemplo que tenemos
del drama, o también llamado tragicomedia, es La Celestina de Fernando de Rojas.